Esta noticia y de otras que hemos estado presentando esta mañana, como la violencia en los estados, con el especialista en temas de seguridad, Alejandro Ope, a quien me da mucho gusto recibir, como siempre, en este espacio. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Buenos días, auditor. Buenos días. Oye, lo primero que quisiera preguntarte es, ¿tiene alguna importancia para el panorama de la violencia que está viviendo el país? Es decir, me imagino que una aprehensión en sí siempre es bueno que estén detenidos, mejor que estén detenidos a que estén sueltos, pero ¿tiene alguna importancia para la escalada de violencia que hemos estado viviendo en el país? Esta detención, yo creo que no. No parece ser un personaje particularmente relevante en las organizaciones criminales. Hay algo muy poco claro en esta entrega del Minilic a las autoridades estadounidenses, que es donde yo quisiera poner el foco, ¿no? Ahí sí hay varias preguntas irresueltas, ¿no? Uno es, ¿quién negoció? ¿Quién negoció? ¿Fue este hombre directamente o fue una negociación más amplia a través del padre, o de Damaso López? Que está detenido. Está detenido. Esta negociación claramente se dio a espaldas del gobierno de México. ¿Por qué dices claramente? Porque si no lo hubieran detenido, no a este lado. O sea, porque se entregó allá. Se entrega allá. Se entrega allá. Y si se hizo a espaldas del gobierno de México, ¿por qué? Porque se hace a espaldas del gobierno de México. ¿Qué es había ahí un problema de confianza de las autoridades estadounidenses a las autoridades mexicanas? O a un cálculo del propio la persona que se entrega. Había un arreglo previo de los Damasos con la DEA. Ahora, hay quien dice, Alejandro, que esta entrega, por ejemplo, tiene que ver con que ha cambiado la correlación de fuerzas y que ante la lucha que sostiene ese grupo contra los hijos del Chapo, prefieren entregarse a Estados Unidos a mantener la lucha. ¿Coincides con esa lectura? Es posible, es una posibilidad, pero no. Aquí, en estos temas, sabemos mucho menos de lo que ignoramos. Mucho de esto sucede en las tinieblas, ¿no? Entonces no sabemos con precisión qué es lo que está sucediendo, cómo está la correlación de fuerzas. Surgió la versión cuando se entrega el Minilic hace algunos días de que lo que lo hace huir finalmente no es tanto el conflicto con los hijos, sino porque el conflicto con los hijos del Chapo se había extendido al Mayo Zambada y que el Mayo Zambada había prácticamente decretado su muerte. ¿Eso es cierto? ¿Quién sabe? ¿Qué cálculo hizo este hombre para entregarse? ¿Qué negoció? ¿Con quién negoció? ¿Cómo negoció? Yo creo que son preguntas de fondo para las cuales no tenemos respuesta. Ahora, una parte es qué cálculo hacen ellos, qué decisiones van tomando. La otra es qué hace la autoridad. Así es. Y aquí lo hemos platicado contigo. Hoy simplemente dimos el dato de Guanajuato, la violencia en Guanajuato, el asesinato del encargado de los penales en Tamaulipas. Y así podemos hacerlo, el recuento diario de la violencia en el país. Nada más para poner en perspectiva, Alejandro, tú lo advertiste hace muchos meses. ¿Dónde estamos hoy comparado con los datos que tenemos en los últimos 20 años en materia de violencia? Estamos prácticamente en el mismo nivel de 2011. ¿Sí? El mismo nivel de 2011. Básicamente. ¿Y eso qué quiere decir? Es decir, en el punto más alto desde que se llevan registros centralizados en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y una tasa de homicidio que probablemente no habíamos experimentado desde los 60s. ¿Qué está haciendo el gobierno federal y los gobiernos estatales frente a este nivel de violencia? Pues no mucho. La realidad es no mucho. Están administrando la crisis. Bueno, pero para administrarla muy mal. La están más administrando que enfrentando. ¿Y qué es administrar la crisis? Pues tratar de que no salga de control, ¿no? Pero ha habido algunos operativos en las 50 municipios con más homicidios, tratando de contener la escalada en esos municipios, pero no con mucho éxito hasta ahora. No ha habido ningún despliegue adicional en buena parte de estos municipios que están enfrentando escaladas de violencia. No hay tampoco ninguna iniciativa transformadora, ¿no? Por ejemplo, de las fiscalías, de las policías de investigación. Ahora, me llama la atención, Alejandro, y tú llevas muchos años estudiando este tema, que tenemos un nivel de violencia, dices, como el de 2011, sí, pero no tenemos un debate público como el de 2011, ni como el de 2010, ni como el... Es decir, hace muchos años el nivel de violencia estaba acompañado de toda una discusión de cuál era la mejor forma de enfrentar el crimen, si había sido la manera correcta, la famosa guerra al narco, ¿no? Hoy
me llama la atención porque hay personas especializadas, hay años de experiencia, pero no hay un debate sobre cómo se debería estar respondiendo desde el Estado a esto. No sé si coincidas. Sí, y yo creo que eso tiene que ver con varias razones. Uno, porque la naturaleza de la violencia ha cambiado un poco, ¿no? Tenemos menos eventos de alto impacto. Y alto impacto quiere decir decapitados, colgados. O masacres de 30, 40, 50 personas, ¿no? Sí hay, ¿no? Sí hay esos hechos. Y cada vez hay más en este año, pero comparado con 2011 es, déjame ponerlo así, menos pública la violencia, menos teatral. Menos teatral, aunque el nivel del número de muertos en términos del número de homicidios, del número de víctimas, estamos en el mismo nivel. Ese es un dato. El otro dato es que el gobierno claramente tiene la consigna de no hablar del tema, ¿no? Salvo cuando sea estrictamente necesario. Eso yo creo que ya ha quedado claramente más de Pero ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales, porque yo no veo al gobernador de Guanajuato, por ejemplo, o al gobernador de Colima, o algo, haciendo una estrategia clara, por lo menos yo no la conozco, de respuesta a los niveles de violencia. No hablemos Estado de México y otros lo que ha venido surgiendo en los estados son vocerías de seguridad, ¿no? Donde se concentran los mensajes en este tema y se trata de tener compartimentalizado la información sobre la violencia y el delito. Pero sí, en efecto, esto no forma parte de una discusión amplia sobre qué es lo que hay que hacer. No estoy muy seguro que eso vaya a cambiar en los próximos meses. Yo creo que todos los candidatos van a huir del tema, en muchos sentidos, ¿no? O van a tratar de alejarse del tema. Ahora, mal negocio, porque se puede entender que un gobierno no quiere hablar de la violencia cuando le afecta, pero no se puede entender que una sociedad no esté haciendo algo también para poner en la mesa un tema que le afecta de manera directa. Hay gente, los medios sí hablan, ¿no? O al menos algunos medios sí han estado dando seguimiento muy sobre puntual. Caso, ¿no? Es decir, a lo que me refiero es, hay una información diaria en los medios, porque aquí lo hacemos y en muchos espacios se hace, de qué pasa en los estados. Pero no una discusión de qué está pasando con las policías estatales, qué pasó con las certificaciones, qué pasó con el combate a las finanzas del crimen organizado, qué pasó con el tema que tú quieras. Ese es el que me refiero que no está tampoco. Sí, no, o sea, la discusión estructural está en otro lado. O sea, no, los medios a veces lo toman, pero no de manera sistemática. Pero tienes, por ejemplo, instituciones como el INEGI, ¿no? Que acaba de sacar una encuesta que yo creo que es fundamental, ¿no? Que esta encuesta nacional de población privada de la libertad, que es una radiografía extraordinaria del sistema penitenciario. Decías, revela, por ejemplo, cómo opera la policía en realidad. Revela cómo opera la policía, cómo opera el Ministerio Público, cómo operan los juzgados, cómo operan los juzgados, cómo funcionan las cárceles. O sea, es una radiografía muy interesante del sistema de justicia penal. Digamos, si alguien le quiere ver el alma a un país, no hay que ir a sus escuelas o sus parques, hay que ir a sus cárceles, ¿no? Y aquí el retrato que sale de esta encuesta pues, es realmente lamentable, ¿no? Hay también, por ejemplo, hay diversas organizaciones de sociedad civil que han venido, por ejemplo, dando seguimiento puntual a la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Pienso, por ejemplo, en SIDAC, pienso, por ejemplo, México Evalúa, ¿no? Causa en Común viene dando seguimiento a los distintos esfuerzos de reforma policial. O sea, sí hay alguna discusión un poco más de largo aliento entre la sociedad, pero en efecto no hay una discusión organizada. ¿Por qué será también? ¿Porque no hay interlocución desde el gobierno a estos en parte porque el gobierno ha decidido no hablar. Yo creo que sí hay una política de silencio, ¿no? Y de tratar de administrar la crisis, no enfrentarla, ¿no? Es el Comisionado Nacional de Seguridad, algunos han salido a tratar de argumentar las razones de esta escalada de violencia, pero pues no le salió bien el tiro, ¿no? Se metió en una discusión sobre la responsabilidad del nuevo sistema de justicia penal que acabó siendo muy estéril, ¿no? Entonces, no hay en efecto una aproximación estructural organizada, ¿no?, al tema, y eso yo creo que sí es muy preocupante. Pues muy preocupante, sin duda, para no quedarnos solamente en los casos, caso por caso. Gracias, Alejandro. ¿Dónde te pueden leer? Me pueden leer en el Universal lunes, miércoles y viernes,
Me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, AOP71. Y me pueden seguir en Facebook, Alejandro Ope. Perfecto. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros.